Estoy convencido que la gran mayoría de vosotros ha padecido en alguna ocasión el clásico dolor asociado a una tendinitis, a una inflamación de los tendones, ya sea que seáis algún deportista, que practicando deporte os hayáis tenido un golpe o por el ejercicio excesivo se os haya inflamado algún tendón articular, o bien simplemente que seáis una persona que, por ejemplo, trabaja mucho delante de un ordenador y tiene una tendinitis, ya sea en la mano por el movimiento continuo del ratón o bien en el cuello por la postura que adoptamos continuamente de agachar y levantar la cabeza. Sea como fuere, en este vídeo vamos a hablar de los mejores antiinflamatorios naturales para combatir y para aliviar el dolor asociado a una tendinitis. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. El primer remedio casero, el primer tratamiento es muy sencillo. Básicamente se trata de que alternéis frío y calor sobre la zona inflamada, sobre la zona que tiene tendinitis. Es tan sencillo como que cojáis hielo, lo envolváis en un paño, en una servilleta, algo que evite el contacto directo del hielo con la piel. Puede ser hielo o puede ser una bolsa de guisantes congelados, me da exactamente igual, y lo apliquéis sobre la zona inflamada durante 15 minutos. Dejáis descansar otros 5 minutos y luego aplicáis calor. Un paño caliente en agua caliente de unos 45 o 50 grados es más que suficiente, y esta alternancia de frío-calor lo que consigue es activar la circulación de la zona, evitando que se activen tanto las prostaglandinas F2-alfa, unas prostaglandinas específicas de la reacción inflamatoria. Al haber menos, por lo tanto, disminuye sensiblemente el dolor y la inflamación de la zona afectada. Luego tenemos también las infusiones de sauce blanco. El sauce blanco es un árbol que tiene en su composición sustancias químicas con efecto analgésico y con efecto antiinflamatorio. Muy antiinflamatorio, la verdad. Y es muy sencillo de hacer una infusión de sauce blanco. Se trata simplemente de que pongáis a hervir 250 mililitros de agua, lo llevéis a ebullición y añadáis una cucharadita, unos 10 gramos aproximadamente, de corteza de sauce blanco. Lo dejáis infusionar y, hombre, debo reconocer que no tiene un sabor aquello muy agradable, lo podéis edulcorar un poco, pero ya os digo, tomándolo 2-3 veces al día, el dolor disminuirá y al mismo tiempo hará que el antiinflamatorio que os estéis tomando tenga un efecto mucho más significativo. Notaréis que la clásica crema o el medicamento que estéis tomando va a actuar de forma mucho más eficaz. Luego tenemos la cúrcuma. La cúrcuma también se ha demostrado que tiene en su composición sustancias con efecto calmante y antiinflamatorio. Aquí os dejaré un estudio en la descripción explicando los beneficios de las sustancias que tiene la cúrcuma para su aplicación en procesos tendinosos, en procesos de tendinitis. Es muy fácil. Se trata de que hagáis una infusión en la cual cojáis, por una parte, medio litro de agua caliente y le añadáis 2 cucharadas de cúrcuma, tal cual. Eso lo agitáis y mientras esté caliente lo aplicáis con un paño sobre la zona que está afectada de tendinitis. Dejáis este paño impregnado en esta solución durante 15-20 minutos y lo tenéis que repetir 2, máximo 3 veces al día, es más que suficiente. Los efectos calmantes de la cúrcuma, como también os explico en ese estudio, son tan sumamente claros que notaréis rápidamente un alivio significativo. Otra planta muy eficaz con un alto poder antiinflamatorio, especialmente indicado para el tratamiento de las tendinitis, es la arnica. La arnica, siempre se ha dicho que hay que dar arnica, es por esto, básicamente porque haciendo una cataplasma de arnica, el dolor disminuye muy sensiblemente. Se trata de que o bien compréis algún linimento con aceite de arnica o bien vosotros mismos os hagáis una infusión y la apliquéis igual como hemos hecho antes con la cúrcuma, es decir, cogéis un cuarto de litro de agua, echáis la cantidad que vosotros consideréis, no hay una dosis específica
de esta planta, la infusionéis y lo apliquéis con un paño húmedo y caliente sobre la zona que os duele, sobre la zona que tiene una tendinitis. Y el último antiinflamatorio natural para el tratamiento de la tendinitis que vamos a comentar en este vídeo es el aloe vera. En el caso de la aloe vera, a diferencia de los casos anteriores, donde os pondré en la descripción estudios que avalan lo que os he dicho, es decir, aquí no nos inventamos nada, en este caso no hay estudios científicos que avalen su uso como antiinflamatorio, pero, y esto es importante, sí que son conocidas las capacidades antiinflamatorias que tienen las sustancias que forman parte de la pulpa del aloe vera. Se trata pues de que cojáis, por ejemplo, una hoja de aloe vera, retiréis la pulpa y la apliquéis directamente sobre la zona que os duele, sobre la zona que tiene la tendinitis, y dejéis actuar durante 15-20 minutos. Los principios activos tienden a hacer que esa inflamación se disminuya. Vuelvo a decir, en este caso no os podré adjuntar estudios científicos, pero la tradición popular nos dice que es un remedio efectivo y por lo tanto lo recogemos en este vídeo. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho, chao.